fue el fundador de la institución del escriba. ¿Qué hacían los escribas? Pues los escribas se dedicaban a estudiar y a explicar las sagradas escrituras. Desde luego, en el tiempo de Israel pasaba lo mismo que pasa ahora, que yo puedo decir de un texto algo que a ustedes tal vez no les guste, y ustedes tienen el perfecto derecho de irse a investigar a ver si lo que yo digo es correcto o no es correcto. Y si ustedes en el estudio descubren, en el estudio, ¿verdad? En el estudio, si ustedes en el estudio descubren que lo que yo digo no es correcto, ustedes tienen el perfecto derecho a desarrollar una nueva escuela de interpretación. Y decir, mira Moisés, con respecto a este texto nosotros entendemos esto otro. Pero eso no fue porque el Señor me lo reveló, no tiene que ser a través del estudio. Es como decía Gerardo de Ávila la primera vez que vino aquí, que cayó antipático lo que dijo, pero tenía sobradísima razón. Y yo voy a decir cosas aquí que tal vez ustedes no estén de acuerdo conmigo. Y si no están de acuerdo conmigo, ustedes tienen el perfecto derecho a no estarlo. Pero por favor, no me digan que ustedes no están de acuerdo conmigo porque el Señor les reveló algo distinto de lo que yo encontré con muchas horas de estudio. Porque no es justo que a mí Dios me haya puesto a estudiar y a usted sin estudiar le haya dicho lo que a mí me costó trabajo comprender. ¿Se da cuenta? O sea, ese proceso tiene que ser mediante una regla. Porque nadie puede venir y decir aquí, no, perdóname, yo no estoy de acuerdo contigo y ahora mismo estoy sintiendo en el corazón el espíritu que me está diciendo que eso no es así. Oye, pues con la misma reverencia yo estudié esto y el Señor sabe que yo no lo estoy diciendo por maldad. ¿Por qué si a ti te lo reveló, ahora a mí me hace pasar esta vergüenza tan grande, ¿verdad? De dejarme estudiar y de dejarme trabajar tanto para después tú levantarte ahora y decirme que yo estoy equivocado? O sea, no. Hay divergencias, pero las divergencias teológicas tienen que demostrarse en el plano de ¿qué? De la regla hermenéutica. O sea, sí. Yo puedo estar en oposición a lo que Lázaro interpreta del Salmo 119. Pero cuando yo le diga a Lázaro, yo estoy en oposición a lo que tú interpretas del Salmo 119, Lázaro tiene que decirme, ¿y cuál fue la regla que tú utilizaste? Pues mira, yo utilicé esta regla y bajo esta regla, mire, cuando yo estudiaba en el seminario evangélico, había un estudiante que, fue el estudiante de la nota más alta en todo el seminario. Y ese estudiante no era de la escuela de crítica liberal, era un estudiante fundamentalista. Pero ¿sabe cuál era la virtud de ese estudiante? Que una monografía, él hacía dos. Hacía la monografía de acuerdo al pensamiento fundamental y hacía la monografía partiendo de la premisa de la crítica bíblica. Entregaba las dos. Y obviamente los profesores podían no estar de acuerdo con el planteamiento fundamental, pero le daban A en ambos proyectos por una sencilla razón, porque podía probar la metodología. ¿Por qué? Porque mire, querido, nadie tiene la verdad agarrada por el mango. Nadie. Hay gente que se cree que lo que ellos tienen es la verdad. La verdad es Jesucristo. Todos nosotros podemos conocer un poco de esa verdad, pero nadie puede decir de manera absoluta, lo que yo sé es lo que es. Y de hecho, a veces es lo más que uno escucha por ahí, ¿no? Cantidad de gente que si uno no les cree lo que dicen, uno puede correr el riesgo hasta perderse en la eternidad. Porque ellos tienen la franquicia, ¿verdad? Dice, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pues ten cuidado que esto a mí me lo reveló el Espíritu y no vaya a ser que tú seas anatema y el Señor te tale. Y oye, pero ¿qué clase de escuela es esta? Que si uno dice que no entiendo, no estoy de acuerdo, eso es un Dios, un machete en la mano cortando cabezas a todo lo que da. Pues realmente eso yo no entiendo.
Los métodos de interpretación en Israel desarrollaron 4 tipos. Hay una Biblia por ahí que se llama la Peshita. No sé, ¿alguien la tiene? La Peshita. Pero la tiene, ¿no? Está bien, no me importa que no la tenga aquí, la tiene. Pues le llaman la Peshita porque esa es precisamente de una de las escuelas de interpretación judía, donde esa escuela lo único que le interesaba era buscar la traducción literal del texto. A ellos no les importaba nada más. Yo leo el texto y lo que yo intereso del texto es lo literal del texto. Había otra escuela que se llamaba la escuela del remés, cuyo interés, remés, así mismo, con Z, cuyo interés era indagar por los significados que están implicados en el texto. Es decir, ¿qué significa el texto? ¿Qué es lo que el texto quiere decir? Eso era lo único lo que a ellos les interesaba. Estaba la otra escuela que se llamaba la escuela del Derash, donde el interés de esa escuela era más bien desarrollar una explicación simple de manera oral. Es decir, mira nene, lo que eso quiere decir es esto, despreocúpate. O sea, usaban más el concepto homilético, ¿no? No te preocupes en estudiar, yo te digo lo que eso significa, y con que yo te diga, eso es suficiente. Y estaba la cuarta escuela, SOD, la escuela SOT, que se interesaba por lo místico, se interesaba por lo alegórico del texto. Todavía al día de hoy, esto era en el judaísmo, pero todavía al día de hoy, dentro del cristianismo, encontramos escuelas que tienen mucha relación con la búsqueda de estas escuelas dentro del judaísmo. Usted va a encontrar teólogos que se ubican nada más que en lo literal del texto. No, si el texto dice esto, eso es lo que dice el texto y punto. Pero se va a encontrar con otros que tratan con el texto de manera alegórica. Es decir, no, el texto dice eso, pero no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es otra cosa. ¿Se ha topado usted con gente así? Bueno, son distintas escuelas. Y se va a encontrar con gente que dice, mira, el texto dice esto, pero antes de trabajar con el texto tenemos que irnos ¿a qué? Al contexto, a la historia, para analizarlo bien, para evaluarlo bien y saber qué fue lo que se quiso decir. Ahora bien, fíjese que hemos hablado de la forma y manera como se desarrolla dentro del mundo judío la interpretación de las Sagradas Escrituras, en el caso de ellos del Antiguo Testamento, en el caso de ellos de la Torá. ¿Ha oído usted hablar del Midrash o del Midras? ¿Verdad? El Midras no es otra cosa que un comentario judío de las Sagradas Escrituras. Es decir, así como hay comentarios neotestamentarios, pues los judíos también tienen escritores y especialistas que hacen interpretación de los textos antiguos testamentarios. Y desde luego, las interpretaciones hechas a través al Talmud, pues a esas interpretaciones el judío les llama el Midrash, que no son otra cosa que lo que nosotros vamos a estudiar, que es la hermenéutica del documento antiguo testamentario. Es decir, el hacer el trabajo, el escriba, de estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, de analizarlo, lo lleva finalmente a tener un comentario. Mire, cuando empecemos a trabajar con el Nuevo Testamento, usted va a descubrir las distintas escuelas que había en el Antiguo Testamento. Fíjese que en el judaísmo había escribas y había fariseos. Los escribas eran los que interpretaban la ley.